las veredas. Como esa finca, ese lugar tenía una lomita ahí, pues bueno, pues esa lomita había también cuevas. Posiblemente el mismo doctor las había hecho para resguardarse de alguna llovizna o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ya cuando llegan a ese lugar, esto lo estoy contando como introducción, hermanos, para adentrarnos al tema. Ya estando en ese lugar, el doctor le dice al pastor Berno, le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos, tú vas por un lado y yo me voy por el otro, a fin que las veredas en un punto se unen las dos y ahí nos esperamos en tal lugar. Ahí nos vemos, a ver cómo nos fue. Pero resulta que ellos escogieron un día, pues que estaba un poco nublado como amenaza de lluvia. Y pues ya de que hay algunas regiones, en cierta época hay demasiada lluvia, en ciertas regiones de donde nos encontramos nosotros. Entonces, pues ya cada quien agarra su rifle de diablos y decide agarrar cada quien su camino, uno a la izquierda y otro a la derecha, pero avanza unos cuantos metros y empieza a venirse una torrencial lluvia. No, pues para esto el pastor Vernon pues ya había identificado algunas cuevas y él decide regresarse corriendo rápido para resguardarse de la lluvia. Él estaba muy tranquilo en ese lugar, pues la cueva estaba oscura, un poco semioscura, no se miraba lo que había ahí alrededor de él. Él se sentía seguro en esa cueva. Por empezar, no se estaba mojando, ¿verdad? No se estaba mojando y pues ya ve que cuando uno se moja con esta lluvia, pues el agua está muy fría y después de cierto tiempo empieza a tener frío, ¿verdad? Entonces, el pastor Vernon, después de media hora de estar allí, en esa cueva oscura, decide prender una fogata, ¿verdad? Pues gracias a Dios traía los elementos para prender una fogata. Empieza a juntar hojitas que ahí mismo se habían acumulado, unas ramas y algunas raíces secas. Empieza a hacer el montoncito, empieza a prender una fogata. Y al momento que empieza a hacer la lumbre, se empieza a ver todo lo que hay alrededor y se dio cuenta que no estaba solo y patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Que se va corriendo, espantado, que se va corriendo espantado, cuando empezó a ver lo que estaba dentro de esa cueva. ¿Qué creen lo que había en esa cueva? En esa cueva no había ardillas y en la zona pues podía haber murciélagos, pero no había porque no era la zona de murciélagos. La cueva, los murciélagos tienen ciertas, hasta eso, tienen ciertas zonas, ¿verdad? Había muchas arañas, hermanos, había muchas arañas y había una víbora enroscada ahí cerquitas que se le quedaba viendo como esperando el tiempo nomás para atacarlo. Por eso el pastor sale corriendo de ese lugar, sale corriendo, pero él estaba tranquilamente en esa cueva cuando no sabía lo que estaba a su alrededor. Él no veía lo que había en su alrededor. Y eso es muchas de las veces lo que acontece en nuestras vidas, aún como hijos de Dios, que cuando no sabemos lo que se encuentra alrededor de nosotros, estamos cómodamente. Solamente cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, cuando hacemos ese clic, cuando hacemos ese enlace, exactamente, ese enlace con la palabra de Dios y Dios nos hace reaccionar y decimos, estamos mal. Vemos a través, no, gracias, sí, no, sí, gracias. Me empezó a dar frío también. Ya me imagino el frío que sintió. Estoy sudando, pero estoy frío, hermano. Estoy sudando, pero estoy frío. Así es, así es. Entonces, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Dios, entendemos la palabra de Dios y tomamos una decisión por Cristo, reconociendo que somos pecadores y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Él nos perdona de todo pecado. Él nos perdona de todo pecado. Nos damos cuenta, más bien vemos a nuestro alrededor qué está pasando en nuestra vida, qué es lo que hay en nuestro alrededor. Pero ¿en qué momento sucede esto? Aquí en el texto de 1 de Juan 1:9, hablando a creyentes. Vamos a leer aquí el texto, que vamos a estar estudiando el texto 1 de Juan 1. La palabra de Dios dice así, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por permitirnos, mi Señor, una vez más abrir tus escrituras, Padre. Todo, mi Señor, que tú nos enseñas, Padre, día con día, Padre, tú nos instruyes en tu camino. Ayúdanos, mi Señor, fortaleciéndonos en tu verdad, en tu palabra. Seguir fortaleciéndonos, mi Señor, por medio del Espíritu Santo, mi Señor. Gracias por este alimento, Padre, que tú nos has brindado el día de hoy, Padre misericordioso. Ponemos tus manos, mi Señor, para escuchar tu santa palabra. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así es que aquí en este texto que se está presentando, está hablando a creyentes que recibieron la palabra de Dios, aceptaron la palabra y son hijos de Dios. Son hijos de Dios por el medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, pero no han tenido el crecimiento, no han tenido el desarrollo espiritual, no han tenido ese crecimiento, eso que Dios quiere para nosotros, que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Primero de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando un pecador se arrepiente, viene a los pies de Cristo, cuando Él sale de este lugar, cuando en su momento cada uno de nosotros, si nosotros no éramos hijos de Dios, no nacimos en un hogar cristiano, salimos con ese corazón lleno de fe y lleno de paz en el corazón, porque estamos convencidos de que somos hijos de Dios. Estamos convencidos que somos hijos del gran Rey y tenemos comunión unos con otros. Pero resulta que cuando ese hijo de Dios o esa hija de Dios viene a los pies de Cristo, sale de este lugar y se va a su casa, allá las cosas se tornan diferentes con la familia que no conoce de Dios. Se vuelve complicado, se vuelve difícil. Y también conocemos hermanos que ellos aceptaron a Cristo y aún así ellos continuaron con su lucha, continuaron con su batalla para tener ese crecimiento espiritual que lo tienen hasta el día de hoy. Las cosas no se tornaron fáciles para ninguno de nosotros que estamos aquí recibiendo hoy en día este alimento espiritual. Hemos tenido nuestras cargas, hemos tenido nuestras luchas y más de nuestros familiares directos, ya sea padres, papás o hermanos o amigos o familiares. Tenemos esa lucha, pero está en nosotros la decisión que tomemos de aquí en adelante, cuando recibimos aquí justamente la palabra de Dios. Y Dios nos dio esa paz que solamente Él nos da. Así es que es por eso que nosotros, como iglesia, como líderes, como hermanos fortalecidos en la fe, nosotros al ver un nuevo creyente, un nuevo convertido, debemos estar al tanto, debemos estar al pendiente de ellos, de esas personas, de esos nuevos convertidos. ¿Y por qué no hacerles una llamadita y decirle, oye, te invito, mira, lee esto, mira, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios nos aconseja de esta manera, o mira, ánimo, adelante, es un proceso que tienes que pasar, es normal porque estamos rodeados con mucha gente que no conoce de la palabra de Dios. Y es necesario muchas de las veces que acontezca todo esto para que para cada uno de nosotros crezcamos. Y es por eso que estamos aquí, fortalecidos, cimentados, arraigados en la palabra de Dios, porque hemos salido victoriosos. Hemos salido victoriosos. Así es que, como iglesia fortalecida, nos incluye a todos nosotros, hermanos. Nos incluye a todos nosotros. Que debemos estar velando y rogando a Dios por el crecimiento de esa nueva alma que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es que es nuestro deber
Es nuestro deber, hermanos, recordarles lo que dice la palabra de Dios, no por el hecho de que ya vino a la iglesia por su propio pie, de que ya aceptó a Cristo, no es garantía de que vaya a continuar creciendo. Solamente es el primer paso que Él dio. Y depende también de nosotros, que nosotros estemos ahí al pendiente de ello. De hecho, recuerdo esto que acaba de pasar el jueves. El jueves, Eliel fue a una entrevista de trabajo, porque se lo están pidiendo para su servicio social en la escuela. Y pues ya Jesse le mostró el camino, ¿verdad? Pero resulta que él me dice, oye, pues es que no entiendo todavía, dime. Total que pasó el viernes, yo descansé el viernes, no pude ir a enseñarle el recorrido, pero el sábado en la mañanita pues ya le dije, oye, pues levántate, ¿a qué horas? No, pues a las 7. Oye, pues a las 7 es de madrugada, pues a esa hora, pues a esa hora nos vamos. Pues bueno, pues ya a las 7 de la mañana, pues ya listándonos para salir de casa y pues ya mostrarle el camino, checando tiempos y todo. Ya le enseñé qué micro, dónde agarrar, dónde tomarlos y dónde las paradas, sobre todo, ¿verdad? Porque no en cualquier parada se detienen los camiones. Total que ya fuimos, ya regresamos y Jesse le pregunta, oye, ¿cómo te fue? Dice Eliel, y esto es muy aplicado a un recién convertido. Y dice, ya entendí el camino, ya entendí el camino. Eso es cuando un recién convertido ya entendió el camino. Porque tiene la convicción, sí, de que él es pecador y de que necesita a Cristo, sí, pero también nosotros, como iglesia fortalecida, como cimentados y arraigados en la fe, debemos de cimentarlo también en el camino. Así es que hace unos meses también, hermanos, como le dije, este texto es para cristianos. Estuve aconsejando a un joven de 13 años. Este joven de 13 años, pues ya había aceptado a Cristo. De hecho, sus padres son cristianos. Era lo que él me confesó. Este joven tenía algunas dudas y pregunta al pastor, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y él levanta la mano. No, pues ya yo lo aconsejo. Me dice, es que yo tengo dudas. Y oye, ya empecé a predicar, vamos con la Biblia. Dice, mira, es que tú ya eres un hijo de Dios. Lo que pasa es que te has apartado del camino. Te has apartado del camino y el enemigo está ahí metiéndote la duda de que si realmente eres un hijo de Dios o no. Esa es la duda que él sembró en ti, el enemigo de Dios. Entonces, vamos a la Biblia y le digo, mira, ¿qué dice aquí Hebreos 13? Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que solamente como hijos de Dios es pedirle perdón a Dios. Nos hemos apartado de su camino. Pedirle perdón a Dios. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a dejar. Simplemente nosotros vamos a tener consecuencias de lo que hayamos hecho. Si nosotros hicimos algo malo delante de Dios, ya cuando nos hemos retirado y tú dices, es que sí, hice esto, hice aquello, ya es tú y Dios nada más. Eres tú con Dios y Dios te restaura. Pero también no te va a dejar sin ti. Pero sabemos que el castigo no es castigo, simplemente es una disciplina. Cuando nosotros recibimos un castigo, es dolor, es humillación, es tirarte al suelo, como por decirlo así, ¿verdad? Dios no hace eso con nosotros. Dios no hace eso con sus hijos. Dios disciplina. Y la disciplina lleva consigo un enderezamiento, como dicen por ahí, ¿verdad? Lleva una corrección. Decirte, hey, por aquí no, por acá, por este lado. Aquí es el camino, aquí debe de seguir derechito. Como decía un pastor, de derecha la flecha y para adelante, porque para atrás nada. Así es que nosotros decimos que cometemos errores como hijos de Dios, y claro que los cometemos, hermano. Pero hay una cosa, ¿por qué cometemos errores? Podemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿por qué cometemos errores?
Pues cometemos errores, hermanos, porque no somos perfectos. Por eso cometemos errores. Y cometemos errores, hermanos, porque no consultamos a Dios. Por eso cometemos errores. Cometemos esos errores porque no consultamos a Dios en las decisiones que tomamos. Es que hacemos como dicen por ahí, nuestras mamás, ¿verdad? Pero mamás ya grandes, ¿verdad? Hacemos nuestra santa voluntad. Por eso no consultamos a Dios. Y después vienen las consecuencias de no haber consultado a nuestro Dios el plan que tenemos por hacer, como lo dice la palabra de Dios. Podemos decir en esta hora, vamos ¿cómo? A comerciar, pero vamos a hacer negocio, no sabemos lo que viene el día de mañana. Por eso hay que ponernos todo en manos de Dios, para que Él sea quien dé permiso, quien dé autorización, que Él nos guíe, que Él nos apoye, que Él nos quite de ese error que estamos por cometer. O ese acierto, nos engrandece, Él nos apoya a seguir adelante, porque es correcto lo que estamos emprendiendo. Pero simplemente poniéndolo todo en manos de nuestro Dios. Así es que todo lo que hacemos el día de hoy, todo lo que hacemos el día de hoy, trae consecuencias, buenas o malas. Y como hijos de Dios, Él no nos va a dejar sin la disciplina como cometemos un error y Él nos va a disciplinar. Así como nosotros con nuestros hijos, los que somos padres, eh, nosotros no castigamos a nuestros hijos, no los castigamos, los disciplinamos para que corrijan sus actitudes, para que corrijan sus comportamientos. Nosotros los corregimos y los corregimos con amor, porque la palabra de Dios dice cómo, nos enseñó cómo hacerlo. Y es que el castigo lleva consigo un duro sufrimiento y la disciplina lleva consigo una corrección para que hagamos bien las cosas. Así es que, ¿cómo podemos tener una comunión con Dios? Punto número 1. Avance mucho, ¿verdad? Y depende voy al punto número 1. Pero bueno, es parte de... Si confesamos nuestros pecados, esto es para nosotros poder tener una comunión con Dios. Para tener una comunión con Dios comenzamos nosotros confesando nuestros pecados. Pero ¿por qué empezamos de esta manera confesando nuestros pecados? ¿Por qué comenzamos confesando nuestros pecados y no comenzamos de otra manera? Bueno, porque Dios es un Dios santo que no convive, hermanos, Dios no convive con el pecado. Si es que es por eso que nosotros acudimos ante la presencia de Dios en oración, confesando nuestro pecado. El confesar nuestro pecado, estamos de acuerdo con Dios, somos pecadores. Si es que para poder entablar una comunión, una comunicación con Dios, debemos de reconocer de que somos pecadores delante de Dios. Para Dios no hay pecado chico, no hay pecado grande. Así es como el que echa mentiras, así como el que mata, así es como el que roba. Es lo mismo para Dios. Pecado es pecado y punto. Pecado es pecado. No hay diferencia de pecado. Para Dios no. Así es que los hijos de Dios no debemos de estar practicando el pecado. Cuando uno llega a pecar y lo hace sin este conocimiento de que está pecando, y la palabra de Dios resplandece en su vida, le llega esa chispa de iluminación, vamos a decirlo así para ponerle un nombre, le hace ese clic en el corazón y en la mente. Dice, híjoles, creo que sí, estoy fallando en esto o en aquello, o estoy pronunciando esta palabra que no es correcta. Que no es correcta. Para mí sí lo fue, pero ya me escuché bien y creo que no. Entonces uno pide perdón a Dios.
y Dios le restaura. Pero hay otros que dicen, oye, espérame, pues yo soy perfecto, yo voy a la iglesia, yo me confieso a Dios delante de Dios todos los días. Bueno, es la palabra de Dios que dice que no ha pecado, pues es mentiroso. Y si la verdad no está en él, la verdad no está en él. Y es que para nosotros tener esa comunión con Dios, si andamos en la luz del Evangelio, confesamos nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos limpia de toda maldad. Así es que, punto número dos, Dios es fiel y justo. Uno de los versículos que vemos es la fidelidad de Dios. Cuando dice en Hebreos, lo habíamos mencionado, Hebreos 13:5, dice, no te desampararé, ni te dejaré. También ahí en Josué 1:5, al final dice, no te dejaré, ni te desampararé. En Josué 1:9, muchos ya se lo saben de memoria, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, de donde quiera que vayas. Dios siempre va a estar con nosotros, de donde quiera que nos encontremos. Dios promete ser fiel a sus hijos. Dios promete ser fiel. Él va a estar con nosotros siempre. Si es que en la Biblia, en la Biblia encontramos que tenemos, donde dice que tenemos un Dios que nunca nos va a dejar, nos va a desamparar. Y eso es lo que al nuevo convertido, al recién convertido, debemos de recalcar, o más bien de decir, mira, aquí dice la palabra de Dios que Él no te va a dejar y no te va a desamparar, porque Él tiene aún así muchas dudas, porque está empezando. Debemos de ayudarle que tenga ese crecimiento. Así es que hace tiempo yo recuerdo uno de mis compañeros que él me decía, imagínate, Pascual, imagínate que yo acepto a Cristo y soy un hijo de Dios y de repente pues me voy a una cantina. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pensar Dios? ¿Qué me va a decir? Qué me va a hacer? ¿Me va a despreciar? Me va a desechar Dios de su presencia? Digo yo, bueno, por empezar, imaginemos, ¿verdad? Como tú lo dices, que ya eres un hijo de Dios y recibiste a Cristo en tu corazón. Resulta que la palabra de Dios dice, no yo, dice la palabra de Dios, que Dios pone el sello del Espíritu Santo en tu ser, en tu vida. Dios te sella con el sello del Espíritu Santo. Vamos allá a 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21 y 22. Segunda de Corintios 1:21 y 22. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo decimos? Así es, dice, el que nos confirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, es Dios, el cual también nos ha sellado con el Espíritu Santo. El Dios pone una marca en nosotros, en nuestro ser, que dice, esa alma ya me pertenece, esa alma ya es mía, porque Él tiene el sello del Espíritu Santo, porque ha recibido a Cristo. Y es, hermanos. Así es que, como nosotros, como tú y como yo, estamos sellados por medio del Espíritu Santo, ya estamos separados para ir al cielo.
Así es que donde nos encontremos, ya sea, ya sea aquí, o en un lugar que no es apropiado, un lugar que no edifica, y eso lo comentaba, si nosotros llegamos a estar en un lugar que no nos edifica, que no le agrada a Dios, Dios no nos va a dejar, Dios va a estar ahí siempre con nosotros, porque Dios ya tiene una marca, Dios ya nos puso una marca de que somos de su propiedad. Así es que es como yo le decía, es como los ganaderos, ¿verdad? Que tienen a su ganado y es de su propiedad. ¿Cómo sabemos que es de su propiedad? Porque Él les ha puesto un sello, una marca a los, a los a la cría que Él tiene. Él sabe. Si esa cría llega a irse a otros pastizales, a otras tierras, Él sabe como quiera que esa cría es suya, que es de su propiedad, que le pertenece. Es que Él la reclama. Aún y así ya echa pedazos, ¿verdad? Porque a veces cuando se va a otro lugar a pastar, se pelea con las demás porque no son de ese entorno. Se pelean y a veces se matan entre ellos, ¿verdad? Pues ya, él reclama como quiera lo que es de su propiedad, así mismo Dios con nosotros. Ya somos de su propiedad y él nos reclama, espérame, no. Oye, pero andaba ya, sí, pero es mío. Ahí no, el sello del Espíritu Santo. Si es que cuando nosotros nos descarriamos, andamos en lugar que no nos convienen, lugares que no nos edifican, estamos entristeciendo, estamos afligiendo, causando dolor, causando tristeza al Espíritu Santo. Yo lo comentaba a este compañero, nosotros somos que cometemos ese error. Y lo dice la palabra de Dios, que nosotros le causamos dolor al Espíritu Santo, lo entristecemos. Lo dice ahí en Efesios 4:30, vamos a corroborarlo ahí en Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Lo decimos, hermanos? Si es, hermanos, que nosotros ya hemos sido sellados, hemos sido apartados para Dios. Y si nosotros andamos en lugares que no convienen, eso es lo que acontece, de que entristecemos al Espíritu. Que tenemos que tener cuidado, estar velando, estar atentos a lo que estamos haciendo. Así es que Dios es fiel y Él va a cumplir todo lo que Él prometió en su palabra, y eso es lo que yo le comentaba. Él también es justo, y si Dios es justo, Él va a cumplir la ley, y cada uno de nosotros va a dar, va a dar, Dios nos va a dar a nosotros, a cada uno de nosotros, lo que nos corresponde, sea bueno o sea malo. Nos va a dar esa corrección, nos va a corregir, nos va a disciplinar para que nos vayamos derechitos. Si es que no nos va a dar más ni menos, nada más lo que es justo, porque Dios es un Dios justo. Nosotros somos los que nos apartamos del camino de Dios, nosotros somos los que nos soltamos. Y es que Dios es fiel, Dios nos perdona, Él es justo, Él va a hacer cumplir la justicia, aún y así sea nuestra contra, aún y así sea esa justicia en contra de nosotros. Es que Él va a cumplir su justicia y nos va a dar el pago según lo que hayamos hecho. Es que ¿cómo podemos tener comunión con Dios cuando confesamos nuestros pecados? Y Dios es fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestras ofensas, nuestras faltas a Dios y lo hacemos de corazón, con un corazón contrito y humillado, arrepentido, con un dolor por la falta que hayamos cometido, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? El punto número 3, cuando Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Punto número 3, cuando Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad, es así como nosotros vamos a entrar en comunión con Él. Para que Dios nos perdone y nos limpie de toda maldad,
debemos de confesarle nuestros pecados. Es una consecuencia de que nosotros tomamos la decisión de confesarle nuestro pecado a Dios. Él nos dice en su palabra que nosotros debemos de acudir a nuestra habitación con la puerta cerrada, y ahí es de nosotros, un secreto con Dios, debemos de decirle, aún así, vamos a decirlo así, con lujo de detalle, el error que cometimos, y Dios, porque Él ve lo secreto. Él ya sabe, Él ya sabe el error que cometimos. Él ya sabe lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Él ya sabe cómo nos sentimos nosotros. Él sabe que nos sentimos avergonzados. Él sabe que nos sentimos mal. Él está esperando nosotros, cada uno de nosotros acuda a Él. La única manera de decirle a Dios es donde nadie nos escuche, oración con Él. Nadie nos escuche. Y lo dice ahí, hermanos, Mateo 6:6. Vamos a Mateo 6:6 para corroborar lo que estamos aquí hablando. Mateo 6:6. ¿Lo decimos, hermanos? Así es, Dios nos está dando la instrucción. Dios nos está dando la instrucción cómo debemos de nosotros orar. Dice, mira, tú para que acudas a mi presencia, tú te derrames delante de mí, tú estés derramando tu espíritu, para que tú estés en plena comunión conmigo sin que nadie te interrumpa. Enciérrate en tu habitación, tú y yo nada más, nadie más. Nadie te va a escuchar, nadie se va a reír de ti de lo que estás diciendo. Estamos hablando tú y yo. Nadie te moleste, solamente tú y yo en esa intimidad con Dios. Así es que dice en su palabra que Dios ya no se acordará, Dios ya no se acordará del pecado que hayamos cometido. Es más, dice Dios, que Él lo va a arrojar a las profundidades del mar. Él lo va a arrojar a profundidad del mar, donde dice, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste de aquí para atrás, ya no me voy a acordar más de él. Ya no me voy a acordar más, así es que despreocúpate. Ahora preocúpate lo que vas a hacer de hoy hacia adelante. Preocúpate y estate atento a lo que estás haciendo. Es por eso que Dios nos invita a escudriñar su palabra, a estar siempre velando en oración, porque la Biblia para nosotros como sus hijos es nuestra regla de fe y de práctica, es nuestra guía para nuestro buen vivir. Es que en Miqueas 7:19, vamos a corroborar este punto, Miqueas 7:19, profetas menores, Miqueas, está después de Jonás, Miqueas 7:19. ¿Tenemos, hermanos? Así es nuestro Dios. El corazón contrito y humillado, corazón contrito y humillado, no despreciarás. Si es que si nosotros acudimos ante su presencia, humillados delante de Él, Él nos va a perdonar. Y Él no solamente nos va a perdonar, sino que dice, yo nunca más me voy a acordar de lo que tú hiciste. Ya no me voy a acordar más. Pero eso sí, como Dios es un Dios justo, es un Dios fiel y justo, Él nos va a dar también el pago que ya hemos hecho.
Así es que, ¿quién es el que sí se acuerda del pecado pasado y que Dios ya lo perdonó? Nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos nos estamos acusando todavía aún de un pecado que Dios ya nos perdonó. Ya le perdimos, ya le pedimos perdón a Dios, pero nosotros muchas de las veces no sabemos perdonarnos. Y a veces los que están a nuestro alrededor y recibieron el daño de nuestra parte, no han sabido tampoco perdonar. Y a veces nosotros no hemos sabido a veces saber perder. Así es que la palabra de Dios nos invita a que si Él ya nos perdonó, también nos perdonemos a nosotros. Pero ¿de qué manera, hermano? ¿De qué manera podemos nosotros perdonarnos? Podemos preguntarnos. Se escucha muy fácil. ¿Cómo le podemos hacer? Hermano, ¿cómo le podemos hacer para yo perdonarme? Para yo sentir ese perdón, esa paz. Sí, yo ya sé que Dios ya me perdonó. Pero ahora yo, ¿cómo puedo minimizar, borrar? Claro que no se va a borrar por completo porque la marca ahí va a estar. Es como si usted agarra una hoja de papel y la arruga y Dios hace esto. Dios ya nos perdona, nos trata de extender, pero queda esa marca en esa hoja, queda esa marca allí y esa marca ya es imborrable. Bueno, para poder nosotros perdonarnos, sabemos que ya la marca ahí quedó, ya quedó allí. Resulta que para esto está la palabra de Dios que nos ayuda a sanar nuestro corazón, las heridas de nuestro corazón. Solamente la palabra de Dios. Hay un Salmo 51, hermanos. Léanlo una y otra vez, hasta que sientan hasta que sientan esa tranquilidad, poder decirle a la persona que se ha ofendido, a la persona que hemos ofendido, perdón. Yo no tenía esta confianza en pedirte perdón, pero ahora ya Dios me restauró. Quiero que me perdones. Quiero estar bien delante de Dios y continuar en el camino rectamente, lo más posible delante de Dios. Como humanos, como personas, cometemos errores, cometemos faltas delante de nuestro Dios. Y si lo hacemos delante de nuestro Dios, delante de nuestros hermanos, de las personas que nos ven, de las personas que nos rodean. Así es, hermanos. Si yo digo que perdono, que Dios ya me perdonó y no perdono a mi hermano, Dios me hago. Porque a Dios no lo vemos, pero el hermano sí. El hermano convive conmigo. El hermano convive. Entonces tenemos que empezar con lo que tenemos aquí, a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Y es, y es un poquito complicado. Lo más complicado es cuando, cuando no acudimos a Dios. Y cuando acudimos por nuestros propios medios. Por eso que es como una cadenita, una secuencia de que tenemos que acudir a Dios, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude por medio del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que actúe en nosotros. Y es que vamos a ver ahí el Salmo 51, y nada más rapidito. Dice ahí el encabezado, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Cuando el rey David se da cuenta del error que ha cometido, Salmo 51. Salmo 51. Aquí el rey David, en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame pecado. Y el rey David está haciendo una confesión delante de Dios, una confesión de repente, y que Dios actúe. A veces es doloroso, a veces es complicado abrir las escrituras cuando tenemos
Pero la palabra de Dios nos invita una y otra vez, a que acudamos a leer su palabra, a tener esa comunión con Dios. Dios siempre ha buscado convivir con la humanidad. Dios siempre ha buscado, Dios siempre nos ha buscado que estemos en contacto. Y no porque Él nos necesita a nosotros. Dios no nos necesita para nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y aún así Él nos busca. Dios nos busca, hermano. Es que muchas de las veces he platicado con compañeros y dicen, oye, pues, ¿qué me pasa esto? O sea, yo ando muy tranquilo por allá en la calle. Gente, topo un hermano, de repente me topo otro y me habla de la palabra y me habla por aquí y por allá. Y siento como que Dios ya me está hablando. Y yo le digo, pues no lo dudes. No dudes de que Dios ya te está buscando. Dios quiere que tú seas tu hijo. Dios quiere que tú le conozcas. Pero la decisión es tuya, no de Dios. Porque si fuera la decisión de Dios, ya todo fuera diferente. Pero no. Dios te libre albedrío de que tú vas a decidir. Dios te está poniendo los medios. Dios te está llamando por medio de esas personas. Pero tú eres el que vas a decidir. Tú eres el que vas a decidir buscarle o rechazarle. Así es que tú decides. Así es que Dios nos perdona si confesamos nuestras ofensas. Si es, hermanos, si nosotros confesamos nuestras ofensas, nuestras faltas, nosotros las confesamos a Dios, lo hacemos de corazón, con un corazón contrito y humillado, un corazón de arrepentimiento, con un corazón con un dolor por la falta cometida. Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Así como Dios nos perdona, nosotros también debemos de aprender a perdonar, a ver mal, de perdonar y dar perdón, también de recibir perdón. Es una, como dije, facilita. Y es que debemos de restablecer la amistad con Dios que Él siempre ha querido tener con nosotros. Con cada uno de nosotros, Dios siempre ha buscado, nos ha buscado a nosotros, siempre nos ha buscado para tener esa comunión con Él. Y si nosotros decimos, bueno, pues es que yo no he perdido la comunión con Dios, yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, yo cumplo con lo que Dios me pide. Excelente, hermano, gracias a Dios, gloria a Dios porque está en el camino. Entonces, si usted ya está firme en el camino y está bien con Dios, gracias a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Lo que requiere aquí o lo que se necesita es de ayudar a los demás, ayudar a los demás que están flaqueando, ayudar a los demás que están batallando para enderezar el camino de Dios, enderezar las veredas. Si ya está fortalecida, hermano, fortalezca a alguien más. Hermano, si ya está fortalecido, fortalezca a alguien más. Está batallando, tal vez para reunirse, o está batallando con algún pecado por ahí que usted ya lo identificó, pero él no. Algún error, alguna falta. Claro que no le va a decir, oye, estás fallando en eso. No, claro, hay que pedirle a Dios en oración que nos dé las palabras, cómo llegarle al hermano y decirle, mira, vamos a platicar y ya en la plática, ya pues se da no, mira, es que esto, es que otro. Ya empieza empieza la convivencia, ya empieza ya los consejos, ¿verdad? A fluir. Ya empiezan los consejos, oye, mira, estoy batallando con mi hijo, ¿cómo le hago? No, mira, a mí me funcionó de esta manera, a mí, y lo dice la palabra de Dios, yo lo apliqué. A lo mejor te puede servir a ti, oye, pero es que mi hijo, oye, no, vamos a acostarle con tal hermano, él sabe más de esto, y pues ya se hace ahí, ya se aplica el consejo. Por eso que nosotros como hijos de Dios debemos de mantenernos unidos como hasta ahorita y gracias a Dios porque lo estamos. Gracias a Dios porque tenemos esa unión, esa unidad en la iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque tenemos esa convivencia, esa unión, esa fraternidad que Dios quiere que tengamos. Fortalecernos unos a otros. Y es como
bueno, hay un dicho, ¿verdad? Que el pueblo unido jamás será vencido, una frase popular, ¿verdad? No sé si sea mexicana o no, pero el pueblo unido jamás será vencido, y total que fue muy mencionada años atrás, como en los 80 por ahí. Pero bueno, son frases populares que sacan, bueno, pues así la palabra de Dios quiere que permanezcamos unidos y arraigados en la fe del Hijo de Dios. Así es que nosotros, si ya estamos fortalecidos, también necesitamos a veces de que nos ayuden a corregir ciertas áreas de nuestra vida. No por el hecho de que ya decimos, ya soy fortalecido, ya estoy bien padre aquí, ya, ya estoy bien firme. A veces cometemos pequeños errores. A veces cometemos esos errores. Es que, hermanos, es lo que debemos de hacer con aquellas personas que apenas van empezando. Sobre todo, hermanos, con el ejemplo de vida que nosotros proyectemos, tanto aquí y afuera. Eso es lo que más importa. No solamente lo que digamos de palabra, sino que cómo vivamos ahora. Y es que la Biblia que tenemos es el manual para nuestro buen vivir. La palabra de Dios. ¿Dónde tenemos esta comunión con Dios? ¿Dónde tenemos o cómo podemos tener la comunión con Dios? Confesándole nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona. Ya cuando Dios nos perdona, Dios nos restaura. Dios nos restaura, hermanos, para continuar el camino que debemos de seguir. Así que, ¿dónde tenemos esta comunión con Dios? A leer su palabra. Que Dios le bendiga, hermanos.